rápido, preguntas directas, rápido, para ver si es que captaron algo, porque la intención es captar. Así que primeramente, tienen que hacer una nota pidiéndole al doctor Charlie que yo ayude con el tema de los exámenes teóricos. ¿Está bien? Así, entonces, ellos ya van a estar familiarizados en qué preguntas probablemente hagan. Así que, ¿cómo está formado? ¿Cuál es la división clásica del sistema nervioso? Central, periférico, autónomo. ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso central? Encéfalo, médula espinal. ¿Cuáles son los componentes del encéfalo? Cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo. ¿Cuáles son las partes del tronco del encéfalo? De arriba a abajo. Mesencéfalo, puente o protuberancia, bulbo raquídeo. ¿Está bien? Eso sí o sí es la primera pregunta. La siguiente clasificación genérica grande de encéfalo es cómo se divide en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, que era posterior. ¿Se acuerdan? El prosencéfalo está dividido otra vez en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo está conformado por los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo, todo lo que es tálamo. Después, rombencéfalo se divide en dos otra vez: metencéfalo y mielencéfalo. Metencéfalo, componentes: puente, cerebelo. Mielencéfalo, bulbo raquídeo. Perfecto. Entonces, ahora, si te empiezo a poner el sistema nervioso central, componentes es encéfalo y médula espinal. Ahora, componentes del sistema nervioso periférico son los 12 pares craneales y los 31 pares espinales. Pregunta: ¿los 31 pares espinales son motores sensitivos o mixtos? Mixtos. ¿Hay alguna excepción? No. Sin excepción alguna. 31 pares son mixtos. ¿Y los pares craneales son motores sensitivos o mixtos? Depende. Están los motores, están los sensitivos y están los mixtos. Eso sí va a quedar entonces con ustedes para aprendan bien de memoria los pares craneales. Primer par craneal, olfatorio. Segundo par craneal, óptico. Tercer par craneal, motor ocular común. Cuarto par craneal es el troclear o patético. Quinto par craneal es el trigémino. Sexto par craneal es el motor ocular externo. Séptimo par es el facial. Octavo par es el acústico. Noveno par es el glosofaringio. Décimo par es el vago. Undécimo par es el espinal o accesorio. Duodécimo par es el hipogloso. Entonces ustedes deben saber cuáles son las preguntas que en el examen van a estar: es cuáles son sensitivos, cuáles son motores y cuáles son mixtos. Sí o sí va a haber esa pregunta entonces. Ahora vamos a hablar sobre cavidades ventriculares. Cavidades ventriculares son cavidades que están dentro del encéfalo. Esas cavidades están llenas de líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la cantidad mínima que se produce por día? 1500 mg. ¿Cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Ahora, ese líquido cefalorraquídeo se produce exclusivamente en algún ventrículo o en todos los ventrículos? En todos. ¿Cuáles son los ventrículos entonces? 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo, un cuarto ventrículo, en ese orden. Se producen en todos, pero en alguno de ellos se produce en mayor cantidad. ¿En cuál? Los laterales. Ventrículos laterales. Exactamente, dentro de los ventrículos hay unas estructuras que producen el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llaman esas estructuras donde se produce el líquido cefalorraquídeo? Plexos coroideos. Ahí se produce. ¿Y dónde se reabsorbe el plexo coroideo? Granulaciones aracnoides. Perfecto. Entonces es donde se reabsorbe. Ahora vamos a hablar. Los 2 ventrículos laterales van a drenar su contenido en el tercer ventrículo por medio de un agujero. ¿Cómo se llama? Agujero interventricular de Monro. Ahora, el tercer ventrículo va a pasar al cuarto ventrículo por medio de un agujero llamado acueducto de Silv. El cuarto ventrículo va a emerger por 3 conductos, 2 laterales y 1 medial. Los laterales se van a llamar lateral de Luschka, medial de Magena. ¿Y cómo se llama el conducto que transporta el SR dentro de la médula espinal? Conducto central. Eso baja y luego vuelve a subir, ¿verdad? Y ahí es reabsorbido. Entonces, eso es con respecto al sistema vascular. Coberturas, meningias, las capas meningias. Todo el encéfalo y toda la médula espinal está cubierta por 3 capas meningias. ¿Cuáles son? De afuera a adentro. Dura madre,
aracnoides, vía madre. ¿Cuál es la capa más externa, más dura, más resistente? Dura madre. ¿Cuál es la capa que se encuentra totalmente adherida firmemente a la estructura, al órgano? Vía madre. ¿Y cuál es la que está entre ellos? Es aracnoides. ¿Cómo se llama el espacio formado? Dejen que plantee todo, formado ubicado entre la cara superior de la vía madre y la cara inferior del aracnoides. ¿Y qué pasa por ese espacio subaracnoideo? Líquido cefalorraquídeo. Bueno, médula, vamos a hablar de médula. La médula es una estructura, es más bien como una estructura un poco cónica, un poco aplanada, tiene 4 caras. ¿Cuáles son sus caras? Anterior, posterior y 2 caras laterales. ¿De dónde se extiende? Desde C1, atlas, hasta disco intervertebral entre L1 y L2. Cuando termina en una forma cónica, en una punta así. ¿Cómo se llama esa estructura? Cono medular. Cono medular. Y desde el vértice del cono medular sale una prolongación larga. ¿Cómo se llama esa prolongación? Filum terminal. Ese filum terminal, ¿hasta dónde llega? Primera vértebra coxígea. Coxígea, hasta la punta, hasta la primera vértebra. ¿Y en qué consistía ese filum terminal? Pregunta, ¿es nervio o es una prolongación de alguna de las tres meninges? Es una prolongación. ¿De quién? ¿De la vía madre aracnoide o dura madre? Vía madre. Entonces no es un nervio. Ahora, ¿la cola de caballo es una prolongación de las meninges o son nervios? Es nervios. ¿Cuáles son? Los últimos 10 pares espinales. Esos son la cola de caballo, sí, o cabo de esquina. Bueno, médula. Irrigación. Vamos a hablar de irrigación ahora. Vamos a empezar con la irrigación del encéfalo. La irrigación del encéfalo principalmente es llevada a cabo por medio de 2 arterias principales. ¿Cuáles son esas 2 arterias? Carótida interna y las vertebrales. Las 2 arterias vertebrales ingresan por el foramen magno y se anastomosan formando una arteria llamada arteria basilar. Perfecto. La arteria carótida interna va a dar una rama anterior llamada arteria cerebral anterior. Va a dar una rama media llamada arteria cerebral media. Y va a dar una rama posterior que es la arteria comunicante posterior. Las 2 arterias cerebrales anteriores están comunicadas entre sí por medio de una arteria llamada arteria comunicante anterior. Ahora, esa arteria cerebral media se comunica con la arteria cerebral posterior por medio de una arteria comunicante. ¿Cómo se va a llamar esa arteria comunicante? Comunicante posterior. Entonces ahí es como se forma. Pregunta, ¿cuál de esas arterias entre la arteria cerebral anterior, media y posterior, cuál de ellas se encarga principalmente de nutrir la cara superolateral? Cerebral media. La cara medial anterior y la cara inferior posterior. Ahora, cerebelo. La irrigación del cerebelo está llevada a cabo por medio de 2 arterias, la cerebelosa superior y la cerebelosa inferior, que se divide en 2 otra vez, aica y pica. Aica significa arteria cerebelosa infero anterior y pica es arteria cerebelosa infero posterior. Ahora, la arteria cerebelosa superior es rama de qué arteria? Basilar. La cerebelosa, la aica. Aica basilar. Y la pica vertebral. Excelente. Esa es cerebelosa. Ahora pasamos a la irrigación de la médula espinal. La médula espinal, ¿cuántas arterias tiene? 3. ¿Cuántas anteriores y cuántas posteriores? Una anterior y 2 posteriores. Esa puede ser pregunta directa, algo así. Una anterior y 2 posteriores. ¿Cómo se va a llamar la anterior? Arteria espinal anterior. ¿Cómo se llaman las posteriores? Arterias espinales posteriores, derecha e izquierda. ¿Cómo se forma la arteria espinal anterior? ¿Ramas de quién? De la arteria vertebral. Se forman y forman una sola. ¿Y de dónde nacen las arterias espinales posteriores? De la pica. Excelente. Ahí tenemos entonces. ¿Cuáles son las intumescencias? ¿Cuántas intumescencias o cuántos ensanchamientos presenta la médula espinal? 2. ¿Cuáles son? ¿A qué nivel? A nivel cervical, por eso se llama intumescencia cervical, y a nivel lumbosacro, intumescencia lumbosacra. ¿Qué nace de la intumescencia cervical? La flexobraquial. ¿Qué nace de la intumescencia lumbosacra? Flexo lumbosacro. Flexo lumbosacro.
Entonces ahí hablamos ya de drenaje venoso, que fue lo último que tocamos, drenaje venoso. Tenemos entonces, en un plano profundo, tenemos el seno sagital superior, el seno sagital inferior. El seno sagital inferior drena en el seno recto. Después el seno sagital superior, el seno recto y el seno occipital confluyen todos juntos formando una estructura, confluencia de los senos. De la confluencia de los senos nacen dos, que son los senos transversos. Luego seno sigmoideo terminando en la vena yugular interna. Y en el plano superficial tenemos dos venas anastomóticas. ¿Cuáles son? Superior e inferior. Superior del trolar, inferior de la vena. Son anastomóticas porque unen venas. La vena anastomótica superior une ¿qué? El seno sagital superior con la vena cerebral media superficial. Y la vena anastomótica inferior une la vena cerebral media superficial con el seno transverso. Seno transverso. Cuando hablamos nosotros de un plano profundo, decimos que tenemos los senos cavernosos, seno petroso superior e inferior. Y la pregunta es, ¿dónde encontramos a los senos cavernosos? A ambos lados de la silla turca, ¿Y cuáles son las estructuras que atraviesan el seno cavernoso? Arteria carótida interna y pares craneales. ¿Cuáles? Tercero, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Solamente que 5 tienen que recordarse que es una sola, que es B1. Solo B1. 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la rama del trigémino que atraviesa? B1. ¿Cuáles son las tres ramas del trigémino? Entonces solamente pasa ahí la B1. No sé, creo que sí. Bueno, eso. Eso nomás. Solo eso.